Buenas y bienvenidos a Cloud Hasta la Sopa. Hoy me apetece hablar de certificaciones y me apetece hablar de las certificaciones profesionales en AWS y en Google Cloud. Recientemente he renovado mi certificación en Google Cloud, así que me apetece comparar las dos certificaciones profesional, tanto en Google como en AWS. Así que empezamos. Bueno, pues vamos a comparar la certificación de Cloud Architect tanto en Google Cloud como la de Solution Architect en AWS. ¿Vale? Las dos certificaciones de nivel profesional, las dos certificaciones más altas para un arquitecto tanto en Google como en AWS. ¿Y por qué estas dos? ¿Por qué no incluimos Azure? Bueno, pues porque yo no tengo la certificación de Azure y no me gusta comparar certificaciones, en este caso meter en la comparativa una certificación en la que yo no tengo experiencia directa. Sí que conozco la certificación por referencias de compañeros, pero bueno, como yo no la tengo, no la vamos a comparar. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño resumen de la propia certificación, ¿no? En el examen de Google Cloud tenemos entre 50 y 60 preguntas, en el de AWS tenemos 75. ¿Vale? Para el de Google tenemos 120 minutos, mientras que para el de AWS 180 minutos, ¿vale? 3 horas, 2 horas versus 3 horas. Tiene sentido por el número de preguntas. Eh, para pasar el examen, para aprobar el examen, necesitamos entre un 70-75 en Google y un 75 en AWS, ¿vale? No son valores absolutos, no están publicados realmente cuál es el pass score. En el caso de Google se cree que está sobre eso, por lo que se ha hablado alguna vez, y en el caso de AWS sí que es un 75%, pero está ponderado, ¿vale? Dependiendo de la dificultad del examen que te salga, de las preguntas que te salgan, hay preguntas que van a valer más y preguntas que van a valer menos, ¿vale? Por eso realmente no es un 75 clavado, puedes aprobar el examen incluso con menos nota o incluso si suspendes puede ser porque te han salido preguntas más fáciles. Pero realmente suele pasar al revés, que a lo mejor tienes un 74 y apruebas. Bueno, la duración de la certificación, 2 años en Google Cloud y 3 años en AWS. Y el coste de la certificación, bueno, pues en un caso son $200 y en el caso de AWS son 300. Aquí, bueno, pues tenemos Criterion para Google Cloud y PersonBoo para AWS como centros examinadores. En el caso de AWS, hasta hace recientemente poco, también estaba Criterion, pero bueno, cambiaron por PersonBoo hace unos años. Y bueno, los idiomas en Google Cloud te puedes certificar en inglés o japonés. En el caso de AWS, pues tienes más variantes, ¿vale? Incluso en español, en español latino, ¿vale? Yo no me he certificado nunca, siempre me certifico en inglés. Esto es una manía porque me es más sencillo entender los nombres de los servicios o muchas veces ciertas redacciones en inglés que en español latino, ¿vale? Porque, bueno, muchas de las traducciones que hace AWS a mí no me gustan personalmente, entonces es un tema más personal. Y vamos con la primera pregunta. Normalmente esta es la pregunta que más me han hecho. Eh, ¿Qué examen es el más difícil? Vale, la respuesta para mí es sencilla, ¿vale? Aquí depende un poco del background que tengáis cada uno también. Obviamente, si no sabes nada sobre Google Cloud, te va a costar más la certificación de Google Cloud. Pero, aún así, para mí es más difícil la certificación de AWS. Y aquí voy a argumentarlo un poco. Lo primero que tiene la certificación de Google, que a mí me gusta bastante, es los case studies, ¿vale? En Google te van a caer dos casos, ¿vale? De 4 que hay disponibles, 4 que hay públicos, en los cuales te van a hacer entre un 20 y un 30% de preguntas sobre esos casos de estudio. Esos casos de estudio te los puedes estudiar antes, con lo cual no las preguntas, pero sino qué es el caso, qué tipo de soluciones tú implementarías en cada caso, ¿vale? Hay un caso que es de streaming, hay otro caso que es más en su día era más de IoT, ahora, bueno, más de procesamiento de datos, pero bueno, son casos muy reales, son casos que realmente eh, llevas aprendidos y te van a cortar las preguntas o incluso la complejidad de las preguntas. Por otro lado, las preguntas de AWS son muchísimo más extensas, más complejas, pero sobre todo más engañosas, ¿vale? Y más difíciles, en general. Y luego, que para mí es muy claro, es la duración del examen. En el examen de Google, 120 minutos se quedan largos. Tú haces el examen y te va a sobrar tiempo. Te sobra tiempo para repasar las preguntas, te sobra tiempo
para... bueno, no vas apurado en el examen. En el examen de AWS, yo, incluso tocando más o teniendo más experiencia en AWS, voy con el tiempo más justo. Son 180 minutos, además, siendo no nativo en inglés, puedo pedir 30 minutos adicionales, con lo cual tengo 3 horas y media de examen, y os puedo decir que las veces que me he presentado, no es que lo haya pasado mal, pero por ejemplo la primera, me quedaron, creo que fueron 2 minutos cuando di a subir el examen. Esto nunca me ha pasado en Google, incluso habiendo hecho más exámenes, porque claro, como el ciclo de renovaciones es menor, pues esta ha sido la cuarta vez que me presento al examen de Google, la primera y 3 recertificaciones. Con lo cual, para mí, el examen de AWS es muchísimo más complicado. Y bueno, aquí os voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? De una pregunta. No hace falta que leáis la pregunta, porque no es necesario, ¿vale? Si queréis, podéis pausar y veis la pregunta, ¿vale? Una pregunta la he sacado de WithLabs, de examen de test de WithLab, y la otra de Tutorial Dojo, ¿vale? Realmente es con las dos que me suelo preparar yo, tanto para Google como para AWS. Vale. Lo primero es que en el examen de Google es una multi-option, ¿vale? Pero normalmente las preguntas, porque os hagáis la idea, esta es una pregunta bastante larga dentro del examen de Google, pero las respuestas tampoco suelen ser extremadamente largas. En el caso de AWS es una pregunta muy larga, con lo cual te tienes que leer un montón de texto y además tienes unas opciones que son también muy extensas. Y por otro lado, y aquí viene el problema, en el examen de Google tú puedes descartar preguntas, porque hay preguntas que claramente están mal. En el caso de AWS, sí que es verdad que hay preguntas que no son las más óptimas o que están proponiendo ideas más complejas o ideas que no son tan efectivas, pero todas las respuestas se pueden implementar y podemos hacer funcionar, podemos responder la pregunta con ellas. Obviamente no va a ser lo mejor, pero este es el problema, que muchas veces no puedes descartar preguntas diciendo no, esto no se puede implementar, o este servicio no existe, o este servicio no hace esto que está pidiendo la pregunta. Sino que en el examen de Google, en el examen de AWS, lo que nos va a pasar es que tenemos que elegir, incluso en muchas ocasiones, la respuesta más acertada. Ni siquiera va a ser una respuesta completamente acertada, sino que muchas veces es la más acertada, con lo cual esto complica muchísimo el examen. Y teniendo en cuenta que además los textos son muchísimo más largos, para mí es muchísimo más difícil el examen de AWS que el de Google. Ahora vamos a ver de otro aspecto, ¿no? De antes del examen, ¿no? Lo que es la propia preparación del examen. ¿Qué preparación es mejor o quién te da más recursos para prepararte? Aquí para mí hay un claro ganador que es Google, ¿vale? Google tiene Google Cloud Skill Boost, AWS tiene su Skill Builder, pero Google tiene una cosa que a mí me encanta, que es QuizLabs, que te permite además incluso hacer implementaciones, o sea, te permite entrar en consola y probar las propias cosas que estás aprendiendo, ¿no? Y esto me resulta muy útil. A la hora de preparar me parece que tienen una, ya no metodología, sino una serie de herramientas muchísimo más prácticas que en AWS. Es verdad que Skill Builder ha mejorado muchísimo. Antiguamente lo que era AWS Training era horrible y el valor que daba era muy bajo. Ahora te puedes preparar el examen con Skill Builder. Antiguamente no te podías preparar el examen con material de AWS. Ahora mismo sí, pero es verdad que para mí la parte Google lo tiene mejor montado y además la parte de poder hacer laboratorios en vivo con QuizLabs es impresionante. En Skill Builder también lo tienes que hacer, pero tienes que pagar. En QuizLabs, si eres partner, por ejemplo, en ciertos cursos te regalan créditos o incluso si eres estudiante en ciertos laboratorios, no en todos, pero los puedes hacer de forma gratuita, con lo cual es una auténtica maravilla. Otra pregunta que os podéis hacer es cómo es la experiencia propia del examen, cómo es la experiencia dentro del test. ¿Vale? Yo no los he hecho nunca online, pero bueno, aún así os puedo decir que Criterion y Pearson VUE son muy similares, tanto en centros examinadores como en modo online. Eh, Son dos empresas que funcionan de manera similar. A mí no me gusta hacer los exámenes online porque, bueno, ya veis mi setup, mi parte de atrás de mi setup es horrible para un examinador. Encima yo comparto despacho, con lo cual es horroroso cumplir los requerimientos que tiene el hacer el examen online y me tendría que ir de habitación y no estaría cómodo. Entonces yo prefiero hacerlos en un centro. Aquí
son muy parecidos Criterion a PersonVue. A lo mejor puede pasar que en PersonVue tengáis un centro examinador que os guste más que en Criterion o viceversa. Yo en los dos casos he encontrado centros examinadores que me gustan bastante y bueno, pues la experiencia es exactamente igual en cualquiera de los dos exámenes. Vale, y ahora hablamos una parte que además, bueno, que para mí es bastante diferente, es cómo te dan la puntuación, cómo te dan el aprobado. En el caso de Google es inmediato. En el momento que tú estás haciendo el examen, en el momento que tú haces el examen, rellenas una encuesta y al final de eso te dice si has pasado o no has pasado el examen. Con lo cual, a mí me gusta bastante porque no me da eh, mucha ansiedad. Es decir, vale, he pasado el examen, perfecto. Pero no tienes un score report, ¿vale? En el caso de Google no vas a saber qué puntuación has sacado en tu examen, sino simplemente vas a saber si lo has pasado o no. A los 2 días ya te renuevan tu certificación, te dan todo, lo que es todo el material diciendo que has pasado la certificación. Mientras que en AWS eh, últimamente no te dan el si has pasado o no, no es inmediato, ¿vale? Es bastante aleatorio, a veces te lo dan, a veces no, pero mi experiencia sobre todo con los exámenes profesionales ha sido que no me lo han dado en las últimas ocasiones, ¿vale? Pero, a diferencia, sí que te dan un score report completo, ¿vale? Te mandan un report a los 2 días, 48 horas, te mandan un report diciéndote que has aprobado y diciéndote qué nota has sacado, en qué partes del examen has sacado más notas, una validación de dónde has fallado, con lo cual te puedes hacer más a la idea de cuáles han sido tus errores. Y a mí esto me gusta bastante, ¿vale? No me gusta nada que no me den el resultado inmediatamente porque me produce muchísima ansiedad, en mi caso, ¿vale? Y bueno, pues una vez que hemos pasado la certificación, ¿qué hacemos después? Bueno, aquí en los dos casos os voy a decir, realmente una vez que pasas la certificación, tanto la de Google como la de AWS, eh, no, la certificación valida tu conocimiento, pero es verdad que muchas veces necesitamos más. Entonces, yo recomiendo siempre seguir practicando. En el caso de Google, pues seguir practicando con QuizLab, haciendo laboratorios. En el caso de AWS están los AWS Workshop, que es verdad que te los tienes que montar en una cuenta propia, pero bueno, funcionan muy bien y te pueden ayudar mucho a practicar tus habilidades. Podéis hacer una cosa que me encanta, que es el Cloud Resume Challenge, que es una cosa que hizo Forrest Rizal inicialmente era para AWS, ahora existe tanto para AWS, para Google como para Azure y que es muy buena. Y luego puedes tener, hay un montón de laboratorios, por ejemplo, Andrew Cantrill en Cantrill.io en lo que es la parte de curso, sí que te da acceso a los laboratorios de forma gratuita, varios de ellos, con lo cual que puedes seguir practicando. Y está bastante bien, a mí me gusta, y lo que hay que hacer es seguir practicando, usar tus skills que has aprendido para pasar el examen, usarlos en el mundo real, pues si no realmente no sirven de nada. Y bueno, un poco a modo resumen, cosas que me gustan en el caso de Google y en el caso de AWS. En el caso de Google me gustan mucho los study case, los casos de estudio, porque creo que ayudan un montón a, eh, a estudiar y sobre todo a ver una implementación real, a tener que leerte, porque es bastante extensa y cómo está desarrollado me gusta bastante. Me gustaría que en AWS tuviéramos algo parecido y no tener que leerte un caso cada vez en cada pregunta. Lo he dicho antes, la parte de QuizLab, el Google Cloud Skill Boost, me encanta, me parece súper útil y tiene una cantidad de trainings alucinantes y te ayuda un montón. Y que los resultados sean inmediatos. A mí me da muchísima ansiedad no tener los resultados de forma inmediata. En el caso de AWS, bueno, pues lo he comentado antes, el ESL más 30, o sea, es decir, los 30 minutos adicionales por no ser nativo. A mí me gusta mucho porque me dan media hora más para hacer el examen que me da muchísima seguridad. Yo creo que en 3 horas no sería capaz. Que es un reto, ¿vale? Que el examen es un reto y esa parte a mí me gusta. Que sea tan difícil realmente me gusta. La duración, ¿vale? El que tenga 3 años de duración en vez de 2, me gusta bastante en el caso de AWS. Y que me den el score report completo, ¿vale? Pero en los dos casos son dos certificaciones que me gustan bastante, sobre todo porque te ayudan a crecer en tu carrera profesional. Yo creo que eso es lo más importante de una certificación y es algo que me gusta bastante. Ambas certificaciones son buenas para ti. Esto es una cosa que yo quiero dejar muy claro. Ambas.
Va a depender mucho de a qué te quieras enfocar tú, pero a mí las dos certificaciones me parecen muy válidas. Es verdad que la de AWS pues es más difícil, vale, pues es más difícil, pero yo os puedo decir que en mi carrera profesional ambas me han servido de mucho, porque son dos certificaciones difíciles. Esto no quiere decir que la de Google no sea difícil, difíciles y que bueno, que te ayudan a crecer mucho en tu carrera profesional. Por lo cual, si os queréis certificar de cualquiera de las dos, yo os lo recomiendo. Si queréis centraros más en Google, certificaos en Google. Si os queréis centrar más en AWS, irá por la de AWS. Si os queréis ser más mixtos, pues obviamente intentar ir a por ambas, aunque son difíciles. Y con esto, hasta luego.